Conocimiento por medios de comunicación, convocado por el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la emisión de la sentencia constitucional 0300-2012, que resuelve la demanda, la acción de inconstitucionalidad abstracta que se había presentado por los diputados Marcela Rebollo y Fabián Yaksic. Hemos tomado conocimiento sin que se nos hubiera notificado de manera formal, de manera legal, como se suelen hacer en estos casos, para que se abra el plazo de las 24 horas para la complementación, explicación y enmienda que requiere este fallo. Este fallo se caracteriza por tres aspectos fundamentales. Es curioso y es absolutamente fundado el hecho de que se hubiera tomado en la parte considerativa de la fundamentación jurídica toda la legislación supranacional, el convenio 169 de la OIT, el Tratado de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, que se hubieran tomado casos de jurisprudencia para resolver esta causa. Sin embargo, en la parte dispositiva, en la parte resolutiva, el fallo carece de todo sustento y de toda lógica jurídica respecto a la fundamentación jurídica realizada. Este fallo, por un lado, establece que es exhortativo en la medida en la que le pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional que coadyuve en el proceso de consulta, y por otro lado también declara la constitucionalidad del artículo primero de la Ley 222, condicionando a que se realice la concertación previa con los pueblos indígenas para la consulta previa. Es curiosa esta resolución en la medida en la que, para establecer la consulta previa, como paso previo fundamental, debió haberse convocado a los pueblos indígenas, a la población concernida, para que ésta tome las decisiones y tome los acuerdos para que se lleve o no a efecto la consulta previa y los procedimientos que se iban a utilizar, y no convocar de manera directa a la consulta previa, lo cual ya como concepto jurídico es inconstitucional, y al Tribunal Constitucional le ha faltado la personalidad, le ha faltado la fuerza, le ha faltado toda la autoridad que debió haber ejercido declarando inconstitucional el artículo primero. De la misma manera se trata con el artículo tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo y el octavo, junto al noveno, que debieron haber sido declarados inconstitucionales, ya que por otro lado se encarga al órgano ejecutivo la realización de la consulta, cuando previamente a cualquier consulta los elementos, las situaciones, los argumentos que debían ser llevados a consulta debían haber sido previamente consensuados con los indígenas, y no emitir y promulgar una ley de consulta previa cuando ésta no ha sido previamente consultada. Nuevamente reclamamos que habiéndose promulgado la ley 222 y habiendo visto todos los bolivianos cómo desde el Poder Ejecutivo prebendalte se ha concurrido a los territorios indígenas para que estos puedan dar su acuerdo para la consulta previa, esto ha sido con posterioridad a la promulgación de la ley. El Movimiento Sin Miedo, a través de sus diputados, la diputada Marcela Rebollo y el diputado Fabián Yaksic, estamos presentando una explicación, complementación y enmienda, haciendo conocer al Tribunal Constitucional esta extrañeza de por qué se ha emitido una sentencia constitucional en la cual se solicita primero la exhortación, o se hace una exhortación al órgano legislativo, que en este caso se constituye en el coadyuvante del proceso de consulta, cuando quien debió llevar adelante el proceso de consulta era precisamente el órgano electoral, y no así el órgano ejecutivo, que se convierte en juez y parte de esta consulta. Vamos a realizar las acciones hasta agotar la vía, y
y finalmente será la vía internacional la que defina sobre la constitucionalidad o no de la Ley 222, sabiendo además que deben tomarse las medidas precautorias correspondientes, toda vez que no podemos permitir que esta ley que es abiertamente inconstitucional y que bajo la benevolencia del Tribunal Constitucional Plurinacional todavía tienen vigencia estos artículos que, a la luz de la Constitución Política del Estado, a la luz de nuestra nueva legislación que todos los bolivianos hemos aprobado, se ha creado una inseguridad, se ha creado un desconcierto respecto a la supremacía de la Constitución frente a las demás leyes del Estado plurinacional. Bueno, entonces, de manera complementaria a esta fundamentación jurídica constitucional que hace la doctora Camacho, podemos concluir que esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene características más bien retóricas, exhortativas, timorata, insuficiente y por supuesto contradictoria, porque definitivamente la aplicación de la Ley 222, si vamos a leer el texto del fallo del Tribunal Constitucional, estaría siendo condicionada a la concertación con los pueblos del Tibnis, concertación que no fue realizada. Por tanto, la contradicción principal que encontramos es que, siendo que la propia Ley 222 no ha tenido ningún tipo de concertación con los pueblos del Tibnis, por tanto, estaría tácitamente declarada inconstitucional, porque esta condicionante que plantea el Tribunal Constitucional ya ha sido incumplida, precisamente con la elaboración y promulgación de la Ley 222. Por tanto, queda claro que esta ley es absolutamente inaplicable, que debió haberse declarado inconstitucional abierta y explícitamente por el tribunal, que le ha faltado, obviamente, como decía la doctora Camacho, personalidad suficiente al Tribunal Constitucional para emitir este fallo como debió haberse hecho. Hemos conocido la disidencia del magistrado Gualberto Cusi, que es fundamental. Hay que revisar la fundamentación de este magistrado, que en toda su fundamentación coincide con la acción de inconstitucionalidad que hemos presentado, por supuesto, porque recomienda que debió haberse declarado inconstitucional varios artículos de la Ley 222. Por tanto, nos preocupa que el Tribunal Constitucional haya generado más argumentos de otra índole, porque toda la fundamentación debió concluir en un fallo declarando explícitamente la inconstitucionalidad de la Ley 222. Precisamente el hecho de que se hubiera declarado constitucionalidad, con la constitucionalidad del artículo primero, condicionado a que se concerte previamente con los pueblos indígenas, nos da la idea absolutamente exacta de que el Tribunal Constitucional no ha tenido la fortaleza de declarar la inconstitucionalidad plena del artículo primero, porque debió decir es inconstitucional debido a que no se ha concertado previamente con los indígenas para establecer cuáles eran los parámetros, cuáles eran los temas, cuáles eran los procedimientos a utilizarse para la consulta. Y no existiendo ese paso previo, esa concertación previa para elaborar y a promulgar la ley de consulta previa, entonces se ha abierto una gran incertidumbre respecto a lo que resulta ser la consulta previa. No queremos pensar que esta sentencia, que debió ser una sentencia hito para el Estado plurinacional, que nos permita ver, que nos permita establecer cuál es la línea jurisprudencial que debe seguir en estos casos la consulta previa y todo el manejo de lo que significa los procesos autonómicos, la autodeterminación de los pueblos, nos ha dejado en mayor incertidumbre, poniendo a la Constitución, a las normas constitucionales, en una situación de incertidumbre, y que no vamos a saber si es la sentencia la que se aplica de manera vinculante o si es la Constitución política la que con primacía debe aplicarse en los casos concretos.